Hola, ¿cómo están? Espero que todas y todas se encuentren muy bien. De este lado los saluda la profesora Brenda Rojas y en la clase de hoy, que es nuestra tercera clase, vamos a abordar la unidad número 3. Vamos a trabajar con los sucesos ocurridos, sucesos históricos, ocurridos entre 1880 y 1930, que son sucesos muy importantes porque marcan muy fuertemente a la historia de la educación argentina. Vamos a trabajar con los proyectos políticos pedagógicos en el proceso de formación del Estado-Nación. Vamos a trabajar con las ideas del Estado y el proceso de construcción de la ciudadanía. Vamos a trabajar con las luchas por el control ideológico de la educación nacional, nacionalismo que con sus corrientes de pensamiento positivista y espiritualista se disputaban el orden acerca de la educación desde las escuelas normales de Paraná. Vamos también a trabajar con proyectos políticos pedagógicos, en este marco con el Congreso Pedagógico de 1882, con el debate de la Ley de Educación Común, es decir, la Ley 1420. También es necesario que recuperemos la idea y el tratado de la Ley Avellaneda como estudiantes universitarios que somos. También vamos a trabajar con las relaciones entre lo político, lo educacional, relaciones políticas educativas entre la iglesia, el Estado, la sociedad civil. Por lo tanto, en esta clase vamos a abordar la unidad número 3 y dado que los temas tienen su extensión, es decir, son varios los temas y la duración de este video, de esta clase, de esta presentación, no nos va a permitir poder con mayor exactitud y profundidad ampliar cada uno de los temas. Por lo tanto, la idea de esta clase es, a partir de presentarles tres ejes, darles todas aquellas orientaciones ¿sí? necesarias para que ustedes al momento en el que aborden las lecturas, en el que aborden las bibliografías, puedan con mayor énfasis y con un mayor detenimiento poder entender todos estos procesos transcurridos en este periodo histórico entre 1880 y 1930. Entonces, la idea de esta clase, y sobre todo dado la durabilidad de la misma, y dado que son varios temas que hay que abordar y que son varios textos, la idea no es hacer una reproducción de los temas, una reproducción de los textos, es decir, no a modo de glosario, es que voy a ir exponiendo las definiciones o contando qué sucedió, qué aconteció en cada momento, en cada periodo, es decir, no voy a abordar todos estos temas que mencioné al inicio desde una complejidad porque por una cuestión de tiempo no podemos hacerlo, entonces lo que vamos a hacer es, les voy a presentar a partir de tres ejes aquellos nudos conceptuales más sobresalientes, ¿sí? Si se quiere caracterizar de esa manera, a estos nudos más sobresalientes o a los cuales prestándole atención vamos a poder entender todos aquellos otros con los que nos encontramos en la bibliografía. Para esto, ustedes recordarán, en la primera clase hemos hecho mención acerca de los sujetos históricos que constituyen la historia. Por lo tanto, hemos considerado que los sujetos constituyen la historia desde un determinado momento, desde un determinado tiempo, es decir, como sujetos históricos construimos la historia desde nuestro presente, evocando todos aquellos sucesos históricos pasados. Y en esa evocación se pone en juego nuestra propia subjetividad. ¿Por qué?
porque ustedes recordarán, y esto lo hemos trabajado en la primera actividad de la primera clase, en las cuales le proponía que piensen en cómo y por qué la subjetividad tiene cierto peso al momento de pensar históricamente, y esto se debe a que somos sujetos que estamos atravesados por la historia. Somos sujetos históricos que nos atraviesa una subjetividad y somos sujetos que cargamos tradiciones, que cargamos visiones, ideas, concepciones acerca del mundo, es decir, somos sujetos que internalizamos determinado hábitos y a través de él es que pensamos históricamente. Entonces, fíjense cómo acá en este abordaje, en esta clase de la unidad número 3 se vuelve a poner en juego nuestra subjetividad al momento, en este caso, ustedes de abordar los textos. Bien, entonces seguimos eh, recordando o más bien focalizando la importancia de lo que significa pensar históricamente, tal como lo hemos visto en la primera clase. Dicho esto, y también porque traigo esta idea de la importancia de pensar históricamente desde nuestra subjetividad, porque vamos a pensar históricamente y reconstruir desde este momento, desde nuestro presente, el periodo transcurrido entre 1880 y 1930, que es donde tiene lugar la formación del Estado-Nación. Voy a compartirles pantalla para que puedan visualizar los ejes a través de los cuales vamos a abordar la unidad. Entonces, estamos en la clase número 3 de Historia de la Educación en Argentina y en América Latina. Vamos a abordar la unidad número 3. Vamos a abordar la unidad número 3 en esta clase a través de tres ejes. El primero es la formación del Estado-Nación, el segundo la configuración del sistema educativo argentino y por último los proyectos políticos pedagógicos. Como bien les dije, la idea es poder proporcionarles generalidades o aquellos aspectos más sobresalientes de los nudos conceptuales para que ustedes puedan profundizarlo en la bibliografía. Respecto a la formación del Estado-Nación, es importante abordarlo teniendo en cuenta dos ideas. Por un lado, la propia formación del Estado-Nación argentino y por el otro lado, el proceso de construcción de ciudadanía que se vio implicado en esta formación de Estado-Nación. Entonces, para la primera idea, la formación del Estado-Nación argentino, este periodo, lo que importa entender acerca de este periodo es que este periodo, que va de entre 1880 y 1930, es un periodo que se reconoce por su vital importancia en la historia de nuestra propia Argentina, al ser este un periodo en el cual se construye la nación. Y también este periodo está marcado porque de la mano de la construcción de la nación viene la idea de la creación de una identidad nacional, viene la idea de la integración de un pueblo y de su educación. Entonces, ustedes tengan en cuenta que en la formación del Estado-Nación se buscaba un Estado-Nación que pueda consagrar a través de la idea del progreso una identidad nacional. Pero además en este periodo es un periodo que está caracterizado por la llegada en masa de los inmigrantes, es decir, de la población extranjera. Entonces, junto con ellas llegan en este momento de formación del Estado-Nación las ideas de progreso. Pero también en este periodo es importante destacar que se trabajaron lineamientos eh, con estos ideales de progreso, con ideales económicos, desde los intelectuales y desde los poderosos eh, en ese periodo histórico, de manera que
empieza la formación del Estado-Nación con un determinado modelo de Estado, con un primer modelo de Estado a fines del siglo XIX, que fue el Estado oligárquico liberal, que estaba manejado por los terratenientes. Pero también en este momento de formación del Estado-Nación nos referimos a un periodo en el cual se pretendió definir una unidad política. ¿Por qué? Porque se eh, pretendió a través del consenso llegar a acuerdos y así poder darle fin a los conflictos que venían sucediéndose entre Buenos Aires y el interior. Entonces, junto con esta formación del Estado-Nación, esta nación se fue edificando con los ideales de progreso, con el iluminismo, con el uso de la razón y con la necesidad de una educación. Entonces, esta primera idea de la formación del Estado-Nación, que eh, generalmente en esta explicación la enfocamos en las ideas más bien de que en esta formación se buscaba la unidad política, construir una identidad nacional, se buscaba poder integrar a toda esa masa extranjera, inmigrante, y todo esto para la época tenía un camino que era considerado el más propenso para poder consagrar esta formación del Estado-Nación, que era la educación. Es decir, en esta edificación del Estado-Nación, para poder alcanzar todos estos ideales de progreso, de construir una identidad nacional, de integrar étnica, social, culturalmente, de constituir una ciudadanía que responda a una identidad nacional, todas estas ideas vienen de la mano necesariamente de la educación. Porque, por ejemplo, desde los ideales de Sarmiento, a través de la educación se iba a poder alcanzar esta civilización. Respecto a esta segunda idea, que viene de la mano con la primera y que tiene que ver con la formación de la ciudadanía, justamente en la formación del Estado-Nación se busca formar un determinado tipo de ciudadano, de modo que éste responda a este Estado-Nación, ¿no? Naciente. Por lo tanto, para la consagración de el ciudadano funcional a este Estado-nación, se buscaba a través de la instrucción pública, a través de la educación, formar un ciudadano con una identidad nacionalista que sea funcional a este Estado-nación, que se pone en juego con este modelo de Estado, desde el cual los grupos dirigentes, los grupos intelectuales, querían consolidar a través de la instrucción. Es decir, querían a través de la educación formar a una ciudadanía que pueda no solo responder a este Estado-nación, sino también integrar a distintos grupos sociales, étnicos, culturales, a través del consenso. Pasando al segundo eje, el eje de la configuración del sistema educativo argentino, acá lo que importa es focalizar en, más allá de la conformación propia del sistema educativo argentino, que tuvo lugar legalmente entre dos acontecimientos, por un lado la batalla de Caseros y por otro lado la conmemoración de la declaración de nuestra independencia. Es importante focalizar respecto a esta configuración del sistema educativo argentino, más allá de que ustedes en la bibliografía van a poder conocer concretamente los hechos de cómo se originó este sistema, en qué momento, en qué época, bajo qué circunstancias, con qué ideales, bajo qué líderes, bajo qué intelectuales. Lo que importa entender son las luchas por el control ideológico de la educación nacional. Es decir, sucedieron en esta conformación del sistema educativo argentino luchas que obviamente están cargadas de intereses políticos, sociales, económicos, luchas por el control de la educación nacional.
Y estas luchas se disputaron desde el normalismo entre dos corrientes de pensamiento propia del normalismo, que son el positivismo y el espiritualismo, en la Escuela Normal de Paraná. ¿Por qué? Porque el sistema educativo argentino, como bien decía, la organización legal de este sistema educativo argentino tuvo lugar entre dos acontecimientos. Por un lado, entre la batalla de Caseros y por otro lado, entre eh, la conmemoración de la declaración de nuestra independencia. Por lo tanto, junto con la construcción de el Estado-Nación, en el contexto se empiezan a disputar la sanción de la construcción, o más bien del surgimiento de un corpus que pueda regular a todas las acciones educativas. Entonces, es importante entender que de la mano de la construcción del Estado-Nación, también tiene lugar la construcción del sistema educativo argentino, en el cual eh, el control ideológico de la educación nacional se disputaba por la necesidad de construir un corpus que regule, que configure las acciones educativas, que formule y construya ciertos proyectos políticos pedagógicos para poder ser implementados en la nación y así conseguir este ideal de progreso. Por lo tanto, el Estado fue el que se perfiló como el principal promotor de la educación en este Estado-nación, es decir, se inscribió el Estado como responsable de la instrucción de los ciudadanos, de manera que eh, surge este sistema educativo argentino con el normalismo, este normalismo con un núcleo normalizador desde Sarmiento, buscaba mediante la enseñanza, mediante la instrucción pública, normalizar, civilizar a los ciudadanos de este nuevo Estado-nación recientemente naciente. Por lo tanto, a fines del siglo XIX, el proceso civilizatorio de la época venía de la mano de la Escuela Normal de Paraná. Dentro de esta Escuela Normal del Paraná, apoyada, sustentada, edificada más bien en el nacionalismo, se encuentran dos corrientes de pensamiento, por un lado el positivismo y por otro lado el espiritualismo, que por ejemplo este último, el espiritualismo, canalizaba un racionalismo modelado, eh, apoyándose en el krausismo. Entonces acá es importante en la configuración del sistema educativo argentino prestar atención a las luchas por este control del sistema, porque estas luchas son las que en parte le dan origen y lugar a esa configuración, es decir, se fue configurando a partir de las luchas por el control de ese sistema. Y por último, hablamos de los proyectos políticos pedagógicos, hablamos del Congreso Pedagógico de 1882, acerca del debate de la Ley de Educación Común, que es la Ley 1420, acerca de las relaciones político-educacionales entre la Iglesia, el Estado y entre la sociedad civil y el Estado. La idea es que ustedes puedan focalizar en estos proyectos políticos pedagógicos a través de la lectura de los textos y que entiendan que a partir de la construcción del Estado-Nación y a partir de la edificación del sistema educativo argentino, vienen sucedidos proyectos políticos pedagógicos que fueron haciendo, que fueron formando, moldeando la educación de nuestro país. En este caso, el Congreso Pedagógico de 1882 fue uno de los proyectos políticos pedagógicos que tiene un gran peso en la historia de la educación argentina, porque
la convocatoria a este congreso, bueno, que se desarrolla en Buenos Aires en 1882, nace con la idea de fortalecer un modelo socioeconómico agroexportador de la época. Entonces, en este congreso se debaten principalmente, que es un congreso, podríamos decir, eh, encabezado por Pizarro, en el cual diferentes agentes educativos, pedagógicos, se encuentran para, eh, junto con referentes gubernamentales, se encuentran en este Congreso Pedagógico para debatir exclusivamente proyectos pedagógicos, para debatir exclusivamente los lineamientos educativos. Eh, por ejemplo, se discutía la no integración religiosa en las escuelas, por ejemplo, se debatía el incremento de una educación profunda, entre otras tantas cuestiones. El debate de la ley de la educación común, que es la ley 1420, es una ley muy importante. Aparte, si ustedes tengan en cuenta que es una ley que estuvo vigente durante 100 años, y esta ley viene que fue sancionada el 8 de julio de 1884 por el presidente para en ese entonces Julio Argentino Roca, y esta ley es una ley es que a partir de que debate a la educación como común, la consagra como tal, la consagra como común, en el sentido que en esta ley hablamos de la sanción de la educación como obligatoria, gratuita, gradual, neutral en cuanto a la religión, es decir, laica. Entonces esta ley 1420 marca, o más bien establece, los principios esenciales a partir de los cuales eh, deviene toda la historia de la educación. Y la ley Avellaneda, ustedes también, respecto a las relaciones político-educacionales entre la Iglesia y el Estado, y entre la sociedad civil y el Estado, eh, van a encontrarse en los textos justamente con que estas relaciones justamente implicaron que se sancione a la ley, que en este caso permita no solo la obligatoriedad, sino también eh, que sea laica. Y la ley Avellaneda es importante que la aborden porque esta ley, la ley 1597, es la ley que, sancionada por Avellaneda, ley que como estudiantes universitarios tenemos que conocer, porque justamente es el estatuto de las universidades, del personal que debe habitar en las universidades, en el sentido de cómo deben ser en cuanto a sus funciones, ¿no? Para habitar, para hacer y construir a la universidad. Entonces, esta ley es muy interesante para que ustedes la aborden como estudiantes universitarios, ¿sí? Y que sepan desde qué lineamientos legales eh, se fueron constituyendo las universidades. Entonces, hemos abordado la bibliografía de manera en esta presentación muy general. Ustedes van a poder leer a Arata y Mariño, a Tedesco, a Angelini, a Groisman, que es quien nos habla de esta ley eh, de Avellaneda, a Sayenderberg y la propia ley 1420, que en estos autores van a ir encontrando los sucesos históricos ocurridos entre 1880 y 1930
respecto a la conformación del sistema educativo argentino, respecto a la conformación del Estado-Nación y junto con ello el devenir de los proyectos políticos pedagógicos. Los invito y las invito a que puedan, luego de esta presentación, abordar la bibliografía y recuerden realizar la actividad propuesta en la plataforma.